Danos, Señor, una fe inquebrantable, que aún en medio de tormenta siempre esté. Una fe que honre tu nombre y pueda agradar tu corazón. Solo tú eres la esperanza. Hoy avanzamos con confianza. Gracias, Señor. A confiar en el plan maravilloso de Dios. Y el problema es que a veces cuando la prueba se alarga, nuestra fe muchas veces mengua, nuestra fe muchas veces flaquea y comienza a lo mejor a no creer tanto en las promesas del Señor. Entonces, hoy que cantaba Abraham, yo sentí en mi corazón, oremos por cada una de las necesidades. Si usted tiene necesidad de lo que sea, o sea, si es necesidad económica, si es necesidad de provisión, si es necesidad de salud, cualquiera que sea la necesidad, tomémonos un tiempo para orar y para poner esto delante del Señor. Hoy vamos a seguir hablando del hombre, es una serie de estudios, el hombre según la Biblia, obviamente, ¿verdad? Y hablamos el martes pasado que hay tres tipos de hombres, según 1 Corintios 2:14 y 3:1, que es el hombre natural, que fue el que estudiamos los últimos 2 martes, estudiamos acerca del hombre natural, y básicamente el hombre natural es el hombre que es gobernado por sus sentidos espirituales, perdón, sus sentidos naturales. Entonces, eso es importante, tal vez solo traerlo a colación. El hombre natural es el que es gobernado por sus sentidos naturales, ¿verdad? Sus 5 sentidos. Ahora vamos a hablar del hombre carnal. El hombre carnal y el hombre espiritual están en otra esfera. Están en otra esfera. El hombre carnal es el hombre que es gobernado por su carne. Y el hombre espiritual es el que es gobernado por el Espíritu de Dios. Ahora ya lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que note, ahí pongo yo las 3 etapas del hombre espiritual, pero yo quiero que vea que este hombre que está acá, el hombre natural, para pasar a ser un hombre carnal o un hombre espiritual, es necesario cruzar una frontera. ¿Cuál es esa frontera? Ya lo habíamos platicado en otros estudios. ¿Cuál es esa frontera? Si alguien me ayuda. Es aceptar a Cristo. Exacto, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Básicamente, acá, de pasar a ser hombres naturales. ¿Es el nuevo nacimiento? ¿Cómo? Sí, es el nuevo nacimiento. Hola, hola. ¿Quién habló? Sigamos. El nuevo nacimiento es la frontera entre el hombre natural y el hombre espiritual. Ya lo vamos a ver por qué. Porque básicamente este hombre tiene su espíritu, está muerto. Estábamos muertos, dice Romanos, en nuestros delitos y pecados. Ahora, a partir del nuevo nacimiento, yo tengo la posibilidad o de convertirme en un hombre espiritual o en un hombre carnal. Es decir, ya mi espíritu está vivificado, pero ahí es donde vamos a ver la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. No vamos a hablar mucho del hombre espiritual, aunque lo vamos a mencionar porque es necesario con el tema del hombre carnal hablar un poco del hombre espiritual. Por eso lo he puesto ahí de rojo. Si ustedes ven, hay 2 siluetas, una silueta de una mujer y una silueta de un hombre, porque cuando hablamos del hombre, según la Biblia, estamos hablando en sí en general, de mujer y hombre. Amén. Entonces, avancemos. ¿Quién es el hombre carnal? Según la Biblia. Yo les voy a presentar algunos versículos o la explicación de algunos versículos. Mire conmigo 1 Corintios capítulo 3. Vamos a ver varios versículos que para mí 1 Corintios capítulo 3 explica a la perfección lo que es el hombre carnal. Entonces, mire lo que dice. De manera dice que yo, hermanos, lo primero que yo quiero que note es que les está hablando a los hermanos de la iglesia en Corintios. Entonces, ¿por qué? Por la declaración que viene después.
Dice, de manera que yo, hermanos, aquí es donde yo le digo que ya son gente nacida de nuevo. Y que dice, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, Pablo le está hablando a esta iglesia y les está diciendo, hermanos, o sea, ya son nacidos de nuevo. Hermanos, yo no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y ya va a explicar por qué. Ya va a explicar más adelante por qué les habla de esta manera, Pablo. Pero yo tal vez lo único que quiero resaltar es, número uno, de las características de los hombres carnales, el número uno es que son hermanos, o sea, son gente nacida de nuevo, es gente que ya le entregó su corazón al Señor, ¿ok? Y después los clasifica y les dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora veamos el versículo de 2 al 5. Os di de beber leche, haciendo un símil de los niños recién nacidos, y no vianda sólida, dice unas versiones. Es decir, usted a un niño le da leche cuando está recién nacido. Amén. Usted a un niño no le puede dar carne, no le puede dar, qué sé yo, aunque le dé carne de pollo, que es disque más saludable, usted no le puede dar carne a un niño porque no es su desarrollo, hablando físicamente, fisiológicamente, su desarrollo no le permite digerir el alimento sólido, sino que un bebé de 1 año para abajo, básicamente lo único que come, o de 6 meses por ahí, 9 meses, depende, ¿verdad? Depende del pediatra, porque algunos pediatras dicen que hay que darle antes, papilla, etcétera. Pero está usando el mismo símil. Está diciendo, os di de beber leche, o sea, les di de beber lo básico de la palabra, y no vianda sólida, y no cosas para maduros. Yo creo que si a usted hoy se alimenta, a usted le puede gustar la leche igual que a mí. Hasta el día de ahora, a mí me gusta la leche, ¿verdad? Pero digamos, yo me puedo tomar un vaso de leche a la semana, o con cornflake o algo. O sea, lo que yo quiero que usted vea es que mi dieta como adulto no es solamente leche, sino una vianda sólida. Bueno, se nota, ¿verdad? Estamos hasta chapudos. Entonces, ¿por qué? Por la vianda sólida. Entonces, está haciendo un símil de un niño pequeño y está diciendo, os di de beber leche y no vianda porque aún no eras capaces. Y aquí viene la otra característica del hombre carnal, que no son capaces, ni sois capaces todavía. ¿De qué? De digerir las verdades de Dios. Entonces, aquí ya vamos viendo 2 características del hombre carnal. Número 1, que son hermanos, que han nacido de nuevo, pero que no son capaces de digerir lo de Dios, no son capaces de entender lo que la palabra quiere decir, pero no porque Dios los quiera tener ahí, sino porque ellos mismos han caído en una situación donde ellos están en su carnalidad y no dejan que Dios los lleve avanzando como un niño recién nacido, los va avanzando hasta que ya se convierten en hombres espirituales. Vamos a seguir leyendo para que vea qué bonito cómo la palabra se explica a sí misma. Entonces dice, porque no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Entonces aquí explica que porque son carnales, ellos no son capaces. ¿Capaces de qué? De digerir, de discernir. Si lo queremos traspolar a la parte espiritual, esta iglesia no era capaz de digerir o de discernir la palabra que Pablo les quería dar. Y dice el verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y aquí vienen las otras características del hombre carnal, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿ok? Aquí hay 3 características: celos, contienda y disensiones. Cuando usted ve a un hombre, cuando digo hombre es mujer o hombre, ¿verdad? Independientemente del género. Cuando usted ve a una persona y usted lo ve con mucho celo, con mucha contienda, con mucha disensión, o sea, con mucha división en su forma de ser, esta persona una de 2 cosas, o está recién nacida en el evangelio o es un carnal. O
sea, es decir, el carnal es aquel que pasan los años y en la iglesia sigue siendo la misma persona. O sea, pasa él por la iglesia, pero como que la iglesia no pasara por él. Entonces, ojo, estamos tratando de explicar quién es el hombre carnal. Y después sigue el apóstol con el tema y dice, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, yo quiero que vea que aquí dice, andáis como hombres. Este hombre, cuando utiliza esa palabra, está hablando del hombre natural, el que vimos el martes pasado. ¿Ok? Dice, cuando andáis como hombres naturales, sois carnales. Entonces son aquellas personas que traen desde su vida antigua. Les voy a poner ejemplos así sencillos para que más capten la idea. Son personas, por ejemplo, que antes de conocer o antes de ir a la iglesia tenían problemas, por ejemplo, tenían problemas con el alcohol, con el vicio del trago. Entonces vienen al Señor, comienzan a buscar del Señor, pero no crecen. Y entonces siguen teniendo el mismo problema del alcoholismo. ¿Por qué? Porque no buscan del Señor. Entonces no es que el evangelio no funcione en ellos, sino que simple y sencillamente ellos no quieren avanzar en su relación con Dios. Siguen siendo como unos recién nacidos. No sé si usted se ha fijado que en las iglesias siempre hay personas que llevan 20 años, 40 años en la iglesia y siguen siendo la misma persona conflictiva, la misma persona que se pelea por su silla, por su asiento, la misma persona que pregunta, ¿y quién va a predicar hoy? Y que no sé qué, y que no sé cuánto, la mismita persona. ¿Por qué? Porque se quedó a un nivel de carnalidad, ¿ok? A un nivel de hombre natural. Veamos, verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. En pocas palabras, estos hermanos siempre están poniendo su mirada en el hombre. La otra característica es que los carnales siempre ven lo natural, siempre ven al hombre, no ven lo de Dios a través de la gente, sino que nada más ven lo del hombre, nada más están confiando en el hombre y cuidado porque eso nos puede mantener a nosotros reducidos en nuestro desarrollo. Verso 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno conoció el Señor. Ok, sigamos. Estos mismos versos del 6 al 10, mire cómo dice. Dame un segundo que a veces me toca cerrar las ventanas. Ok, mire cómo dice el verso 6. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En pocas palabras, miren, nosotros los pastores solo somos instrumentos de Dios. No somos el fin. Entonces dice, así que ni el que plante es algo, ni Pablo, ni el que riegue es algo, que era Apolo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, el crecimiento no lo da el pastor. Algunos tienen la mala idea o el mal pensamiento. Es que, mire, yo no crecí porque viera el pastor que a mí me tocó. Habría que ver qué tan cierto es eso. ¿Por qué? Porque yo he visto gente que crece porque está deseosa. Y a pesar de que el pastor en sus limitaciones no da vianda sólida o no da un estudio sólido, a pesar de eso, ellos buscan el crecer en la palabra. Y al final no se trata de solo conocimiento, sino que se trata de crecer. ¿Y crecer en qué? Crecer en fe y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Verso 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Colaboradores, ya dijo anteriormente, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es decir, los pastores tienen una recompensa por la labor que desarrollan o por la labor que no desarrollan. Verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima.
Ahora, aquí viene lo importante, y esto es lo que a mí me encanta de la palabra, que la palabra se interpreta a sí misma. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahí se los pongo en rojo. Las palabras claves se las estoy poniendo en rojo. ¿Por qué? Porque a veces la gente dice, no, es que mire, yo nací en una iglesia y yo no crecí porque en esa iglesia, fíjense que esto, no, perdónenme. El responsable de su crecimiento es usted y soy yo. Si yo siento que no estoy creciendo en esa iglesia, yo tengo que moverme, yo tengo que buscar guianza de Dios, tengo que preguntar, tengo que decir, tengo que buscar consejo, tengo que hacer algo. Yo no puedo echarle la culpa. Es que mire, yo en una iglesia me congregaba y fíjese que el pastor era un gran pecador. Usted fíjate que se metía con todas las hermanas y que esto, que lo otro. Y entonces por eso no nos enseñaba la Biblia y y le echamos la culpa al pastor. Eso es lo que nosotros tenemos como seres humanos, a echarle la culpa de que no crecemos espiritualmente por otra persona. En este caso está diciendo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, la edificación sobre la roca que es Cristo nos corresponde a nosotros. Nosotros somos los responsables de ver cómo edificamos. Si yo no me estoy edificando en un lugar, si yo no me estoy alimentando en un lugar, yo tengo que orarle al Señor y decirle, Señor, yo aquí no estoy bien, yo necesito que tú me hables. Yo necesito que tú me digas a dónde yo voy a recibir esa palabra que me va a hacer crecer. Pero soy yo, no es la iglesia, no son los líderes, no es el pastor. ¿Vamos bien hasta ahí? Sigamos, los hombres carnales. Ahora vamos a saltar hasta el verso 18. Entre el verso 10 y el verso 18 hay un ejemplo que Pablo pone, que ya lo hemos escuchado en otras prédicas, que dice que unos edifican con heno, con hojarasca, con madera, con oro, con plata y con piedras preciosas. Pero hoy no vamos a entrar a ese detalle, porque no estamos hablando de la edificación, estamos hablando de las características, del hombre carnal. Ok, dice el verso 18, nadie se engaña a sí mismo. Aquí vuelve a retomar la idea del verso 10, que cada uno de nosotros somos responsables. Usted no se puede engañar a usted mismo. Usted sabe si está creciendo. Usted sabe si está avanzando en las cosas de Dios o está estancado o al contrario, está retrocediendo, porque también se puede retroceder dentro de las cosas de Dios. Entonces, ojo, cuidado. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno, dice, entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Es decir, la sabiduría de Dios o el conocimiento que Dios nos quiere dar no es como ir a una universidad. En una universidad nos van a enseñar física, nos van a enseñar matemáticas, nos van a enseñar administración, nos van a enseñar gestión administrativa, nos van a enseñar un montón de materias que nos van a servir para lo natural. Pero en el Señor no se trata de tener un conocimiento humano. ¿Por qué les digo esto? ¿Quiénes conocían más la Biblia en el tiempo que estuvo Jesús acá si no eran los fariseos? Y tuvieron enfrente a Jesús y no le conocieron. Entonces no se trata de tener un conocimiento carnal, no se trata de tener un conocimiento en nuestra mente de la Biblia, no. Se trata que tanto la Biblia está haciendo dentro de nosotros, en nuestros corazones. Y dice, si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Verso 20, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. O sea, estas son las personas, mire, cuántos científicos vemos nosotros en la televisión diciendo, no, Dios no existe, no, yo creo que en la evolución, imagínense que no creen en Dios, pero sí creen que venimos del mono. O sea, no creen en la evolución, pero creen que de un gran desorden se hizo algo ordenado de lo que ahora somos nosotros, etcétera, etcétera. Entonces creen en un montón de cosas, un montón de necedades y no creen en el conocimiento de Dios. Verso 20, y otra vez verso 21. Así que ninguno se gloríe
en los hombres, porque todo es vuestro. Verso 22, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es nuestro, y vosotros en Cristo y Cristo en Dios. Amén. Ok, ahí les remarco también el no engañarnos, ¿verdad? No podemos engañarnos a nosotros mismos, tenemos que ver cómo edificamos, y la edificación no tiene nada que ver con las cuestiones naturales. No se trata de saber más Biblia, ok, aunque estudiar la Biblia es muy bueno, o sea, no estoy diciendo que no hay que estudiarla, estoy diciendo que si yo no pongo en obra lo que estudio, entonces la obra de Dios no avanza en mí. Sigamos. Miren ahora estos otros versículos. Romanos capítulo 8, verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces, mire, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso es que hay personas carnales en medio de las iglesias. ¿Por qué? Porque solo pasan pensando en las cosas de la carne. Cuando hablo de las cosas de la carne, no solamente estoy hablando de aquellas cosas pecaminosas, que podría ser, por ejemplo, chiviar, ¿verdad? Como llamamos generalmente el vicio de apostar dinero. No solamente estoy hablando de tomar alcohol, no solamente estoy hablando de esas cosas que socialmente no son buenas. No, estoy hablando en las cosas de la carne. Por ejemplo, yo puedo estar afanado en un negocio. Cuidado, si mi afán es el dinero, no, mire, es que ahora con la pandemia tenemos que tener cuidado y yo estoy haciendo dinero para que no falte, y eso está bien, pero dentro de sus prioridades, nunca Dios tiene que dejar de estar en primer lugar. Es cierto, hay tiempo para hacer negocios, hay tiempo para hacer cosas que son naturales, hay tiempo para ir a trabajar, y eso es muy bueno. Pues Dios lo ha dejado de esa manera. El mismo Dios ha dicho que el que no trabaje, que no coma. Entonces no estoy hablando de eso, estoy hablando de prioridades en mi corazón. Cuando de repente yo sé que los martes hay estudio bíblico y yo en lugar de buscar el estudio bíblico me quedo viendo Netflix o tal vez me voy, no sé, a alguna fiesta, etcétera, etcétera. No necesariamente son cosas malas que yo estoy haciendo, sino son cosas de la carne, o sea, son cosas del hombre natural. Entonces dice, los que son de la carne, o sea, los que son hombres carnales, piensan en las cosas de la carne, pero los que son hombres espirituales, los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Entonces, ¿cómo sé yo si soy carnal o soy espiritual? ¿En qué paso pensando en las 24 horas? O tal vez no las 24 horas, porque obviamente descansamos, ¿verdad? Pero de las 12 horas del día efectivas, ¿cuánto tiempo dedico, por ejemplo, a leer la palabra? ¿Cuánto tiempo dedico a hacer una pequeña oración? ¿Cuánto tiempo dedico a buscar de Dios? ¿Y cuánto tiempo dedico a las cosas naturales? Entonces, ahí yo puedo ver si estoy edificando, si estoy avanzando espiritualmente o me estoy rezagando en el tema de la carne o el espíritu. Amén. Romanos 8:7, 2 versículos después dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Entonces, mire, yo les decía en el verso anterior que no necesariamente son cosas malas, pero mire, cuando nosotros tenemos apatía a las cosas de Dios, eso nos va a llevar de una cosa a otra. Por ejemplo, yo voy a comenzar dejando de congregarme. De repente ya no me van a dar ganas de ir a la iglesia, de repente ya no me van a dar ganas de estar en un estudio bíblico, de repente ya no voy a ir día de semana, solo los domingos a la iglesia, y de repente ya no voy a ir todos los domingos, sino cuando no hay un partido bueno, es decir, cada 2 domingos, cada 3 domingos voy, y entonces la carne se va acomodando. Y eso es lo que dice Romanos 8:7. Los designios de la carne, o sea, los deseos de la carne, es enemistad para con Dios. O sea, la carne no le va a gustar que usted ore. La carne, cuando digo la carne me refiero a nuestra naturaleza. El hombre natural no le gusta ir al culto, no le gusta cantar, siente aburrido esto, siente aburrido lo otro. Y un pastor explicaba esta parte de una manera que a mí me gustó. Yo sé que conoce esta historia.
esta fábula que se usa mucho. Dice, hay un hombre, dice que tenía dos perros de lucha, dos perros, dos Rottweiler, y uno alimentaba a uno y lo mantenía fuerte, lo alimentaba bien, y al otro lo alimentaba mal, y de repente los ponía a pelear, y siempre el que se alimentaba mejor ganaba al otro que no se alimentaba bien. Entonces decía este pastor, esos Rottweiler es la naturaleza que usted alimenta. Si usted alimenta las cosas naturales, las cosas de la carne, solamente anda pensando en cosas vanas de este mundo, etcétera, etcétera, usted cuando venga el espíritu y la carne y se enfrenten, va a ganar la carne. Pero si usted alimenta su espíritu a través de la palabra, a través de un devocional, a través de una oración, a través de una búsqueda de Dios, usted va a tener alimentado al espíritu. Entonces, cuando se enfrenten estos dos, igual que los perros, si usted tiene mejor alimentado el espíritu va a ganar y usted va a decir, no, hoy no, hoy es domingo, yo me tengo que arreglar, voy a ir al culto y se va al culto. De repente es martes, hoy hay estudio bíblico, me voy a ir al estudio bíblico. Entonces, esa es la diferencia entre el hombre natural y el hombre carnal. Los designios, los deseos de la carne siempre van a ser contrarios a los deseos de Dios. Porque dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, es decir, la carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces yo tengo que tener cuidado. ¿Qué estoy alimentando? ¿O estoy alimentando el hombre espiritual o estoy alimentando el hombre carnal? Que es lo que estamos estudiando el día de hoy. Amén. Entonces, sigamos. Gálatas capítulo 5, verso 19. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y comienza a dar un rótulo de un montón de ¿cómo que se llama? De pecados y de cosas que salen de la carne. Y dice, aquí tiene algo que ver con lo que preguntaba Rafael el martes pasado. Dice, ¿por qué no es fruto? ¿Por qué es fruto del espíritu y por qué es obra de la carne? Por un simple principio. La carne en nosotros está presente. La carne en nosotros es la naturaleza caída que nosotros tenemos. Si yo le dijera a usted, mire, a veces yo no tengo ganas de orar. Esa es mi naturaleza caída. Tengo que tener cuidado. Entonces, cuando yo dejo que esa obra de la carne se manifieste, es decir, por ejemplo, veo en la oficina, estoy exagerando un poquito los casos, ¿verdad? Pero en oficina, yo voy, trabajo en una oficina grande y de repente yo veo que la secretaria me dice, buenas, don Manuel, qué guapo anda hoy. Y de repente yo he pasado discutiendo toda la semana con mi esposa y yo digo en mi mente, pues, esta es la carne, oiga, esta es la carne. Dice, bueno, esta secretaria, digámosle X, ¿verdad? X secretaria para no pecar diciendo un nombre, esta secretaria, siempre que yo vengo, se fija, ¿verdad? Que arreglado vengo, o tiene cierta atención conmigo, y esto y lo otro. Entonces, ¿qué es lo que se está manifestando ahí? Las obras de la carne. ¿Sabe lo único que yo te necesito hacer para pecar? Soltarme. Por eso dice, manifiestas son las obras. O sea, yo no necesito entrenarme para pecar. Por eso es que usted ve a los niños de 3 años, 4 años mintiendo. ¿Por qué mienten? Porque ya está en su naturaleza. Ya está en la naturaleza del niño. Y usted le dice, ¿quién hizo esto? Y el niño de 4 años o de 3 años, no sé. Y no había nadie más, vea. Y no, tú fuiste. No fui yo, no sé quién fue. Entonces, esa es una manifestación. La mentira es una manifestación de las obras de la carne. Entonces, ¿por qué les menciono yo esto? Porque usted no tiene nada que hacer. El hombre carnal, lo único que usted tiene que hacerlo es soltarlo, así como a Barrabás y a Jesús, cuando estaban decidiendo a quién iban a crucificar. ¿Qué dijo el pueblo? Suelten a Barrabás, que era en figura, era ¿cómo se llama? La naturaleza carnal que nos gobierna a nosotros. Sin embargo, el hombre espiritual tiene que trabajar esos frutos. Mire lo que dice el verso 24, siempre de Gálatas 5. Pero los que son de Cristo
Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo le pregunto algo. ¿Qué es crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos? Es hacerlos morir. Es hacerlos morir. Nosotros hasta que Dios venga vamos a luchar con este cuerpo. Vamos a luchar con nuestra mente. Van a venir malos pensamientos. El enemigo va a querer alimentar los malos pensamientos. De repente usted se está guardando para el Señor. Usted se está guardando para su esposa. Y de repente el enemigo le va a decir, mira qué bonita esta hermana. Mira qué bonito comentario te hizo fulana. Mira esto, mira lo otro. Y si usted le da largas a esa carne, usted va a terminar fallándole al Señor. Entonces, por eso es que dice, Gálatas dice, pero los que son de Cristo, o sea, los espirituales, han crucificado la carne. La carne no es para otra cosa más que para crucificarla. ¿A qué se refiere la crucifixión? A matarla. Yo les decía el ejemplo de los dos Rottweiler. ¿Qué alimenta más usted? ¿Alimenta la carne o alimenta el espíritu? Y esa va a ser la clave de saber si somos espirituales o somos carnales. A ver, Primera de Pedro capítulo 2, verso 11. Mire lo que dice Primera de Pedro. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, es decir, ustedes no tienen nacionalidad acá, ustedes están de paso, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, aquí tenemos dos conceptos importantes para el hombre carnal. Número uno, dice que nos abstengamos, o sea, reprimamos los deseos. Los deseos van a venir, usted va a tener ganas. Mire, si usted está pasando una gran necesidad y de repente usted está en la oficina, yo sé que a usted no le pasa, pero vaya, yo, Manuel Velasco, estoy ahí en la oficina y de repente veo yo que hay un billetillo ahí de 20, de $50 mal puesto y usted sabe que no es suyo y de repente el enemigo le va a decir, va, mira, con esos 20 pesos logras echarle gasolina al carro, logras pagar tu almuerzo hoy, agarrarlo, hombre. Entonces, de mí va a depender si dejo que el deseo carnal que está en mi alma, que ve mi necesidad en mi alma, yo lo dejo actuar o me abstengo de él. Entonces dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis del deseo carnal que batalla contra el alma. Entonces, miren, aquí hay dos conceptos. Número uno, que tenemos que abstenernos, es decir, tenemos que cortar esos sentimientos en el momento que salen. Van a salir, claro. El enemigo va a querer alimentar esos pensamientos de robo, esos pensamientos de lujuria, esos pensamientos de etcétera, etcétera, de todo tipo. Entonces, lo va a querer alimentar. Usted lo que tiene que hacer es abstenerse de esos deseos carnales. Pero mire lo que dice después, esta parte, que batallan con nuestra alma. ¿Por qué batallan con nuestra alma? Porque en nuestra alma, acuérdense que cuando nosotros éramos hombres naturales, nuestra alma nos gobernaba. Y en el alma están los deseos. En el alma está la voluntad. Entonces, definitivamente yo voluntariamente, por ejemplo, cuando yo no era cristiano, yo venía, me echaba, hasta bolo me podía haber puesto de repente y yo no sentía ningún remordimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me gobernaba mi alma. Pero cuando mi espíritu, el espíritu que Dios me ha dado, es vivificado, entonces hay una lucha interna. Hay una lucha. La carne y con ese deseo que está en el alma, o sea, esa vieja naturaleza que está ahí, se va a oponer al espíritu. Entonces, ¿a dónde está la batalla del cristiano? En el tema carnal. Está en su alma. Su alma es mal educada. Su alma durante muchos años estuvo haciendo lo que bien le parecía. Entonces usted tiene que cuidarse. La batalla está en nuestra alma, en nuestros deseos. Amén. Sigamos porque ya nos avanzó el tiempo. No sé qué hora es, pero sigamos. Dice Romanos 13:14. Si no, dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces usted puede ver cómo
acá dice abstenernos y aquí no proveamos. La palabra provisión es sacar un recurso de algún lugar e intencionalmente dárselo a algo para una función específica. Eso es proveer. Por eso es que los hombres somos proveedores de nuestras casas, porque nosotros agarramos de lo que Dios nos da y proveemos comida, recursos para nuestras casas. De la misma forma usa intencionalmente Pablo en Romanos 13:14, dice, no provean para los deseos de la carne. Entonces la carne hay que crucificarla, la carne, los deseos del alma hay que abstenernos, no hay que proveer. Proveer es, por ejemplo, si usted ve que se está muriendo el alma o se está muriendo la carne y está ahí medio, y es un poquito de agua nada más, y usted le provee esos pequeños permisos que nos damos son provisiones para que nuestra alma, nuestra carne, nuestros deseos se dominen nuestro ser. Y ahí es donde nosotros le fallamos al Señor. Entonces, ¿qué es el carnal? Aquel que provee para la carne. Ahora, miren, yo termino con este versículo. Lo saqué como una imagen porque al pasarlo a esta plantilla, yo tengo esta plantilla para los estudios, pero al pasarlo me pasaba todas las palabras me las pasaba en mayúscula y yo necesitaba que usted viera esto. Mire Romanos 8:14 hasta el 17. Lo dejé en imagen para que ustedes vean las mayúsculas y las minúsculas con intención. Mire verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, que significa papito en arameo. Dice verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y verso 17. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, mire, en primer lugar, estos versículos no están hablando de salvación, y están hablándole a la iglesia. Miren lo que dice primero el verso 14, dice, pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, mire ahí, lo estoy poniendo en rojo, Espíritu con E mayúscula está hablando del Espíritu de Dios, amén. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15, pues no habéis recibido, mire, espíritu, ahí se lo puse en celeste, espíritu de esclavitud. Es decir, ahí cuando es en minúscula, espíritu en minúscula, está hablando del espíritu del hombre, del espíritu que Dios nos ha dado, el espíritu nuestro. Dice, no nos ha dado un espíritu de esclavitud para que otra vez estéis en temor, sino que habéis recibido el espíritu, o sea, el espíritu de adopción, el espíritu nuestro, por el cual clamamos Abba Padre. Dice el verso 16, el Espíritu, aquí ya está en mayúscula, el Espíritu de Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu. Aquí es donde se ve la relación Espíritu Santo y nosotros. ¿Cómo logramos vencer al hombre carnal? Dejando que el Espíritu nos guíe. Dice, mira el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, el Espíritu Santo nos va a hablar a nuestro espíritu. Esa voz suave, esa voz pequeña que usted oye en su corazón, esa es la voz del Espíritu Santo. ¿Hablándole a qué? A su alma, no a su espíritu. Por eso es que usted debe de ser hombre espiritual, porque el hombre espiritual no es el hombre que tiene Espíritu Santo. No, es el hombre espiritual, tiene que ver con que mi espíritu tome el control, pero obviamente bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu mismo dice, habla a mi espíritu, da testimonio a mi espíritu de que somos hijos. Ahora ve al verso 17, me interesa. Y si hijos, dice también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, todo lo que Cristo se le ha prometido, si nosotros
perseveramos como hombres espirituales, se nos va a dar también a nosotros. Si es que padecemos, oiga, ¿por qué padecemos? Porque padecer es simplemente abstenerme de la carne, abstenerme del alma. El alma me va a llevar siempre a estar triste. Mi alma escucha, voy en el microbús y escucho un reggaetón bien pegado y ya mi alma comienza a mover el pie y comienza a cantar y comienza, aunque lo que esté cantando sea una vulgaridad. ¿Por qué? Porque esa es mi alma. Entonces, el hombre carnal, resumiendo, el hombre carnal es el que es dominado por su alma y el hombre espiritual es el que es dominado por su espíritu. Ahora, miren la parte final del 17, se lo voy a poner en verde. Mire, si es que padecemos juntamente con él, o sea, con Cristo, para que juntamente con él seamos glorificados, seamos recompensados, dice la Escritura. Ahí usan la palabra glorificado, pero la palabra correcta es recompensado. Aquí no estamos hablando de salvación, estamos hablando que el hombre carnal no es capaz de acceder a los premios, a los galardones que el Señor le va a dar a la gente por ser espiritual, por haber crucificado la carne, por haberse dejado guiar por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces dice, si padecemos juntamente con él, o sea, Jesús padeció de este cuerpo, Jesús tuvo sueño, Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús padeció este cuerpo, pero dice, fue capaz de crucificarlo. Si padecemos juntamente con él y no accedemos a los apetitos del cuerpo, a los apetitos del alma, nosotros vamos a ser recompensados. Amén. Y amén. Preguntas. Este es el hombre natural. Este es el hombre natural. Entonces, pregunta. Mira, una consulta. Adelante. Y se puede, no sé, me estaba preguntando que se puede como, o sea, no es que uno quiera, ¿verdad? Pero se puede alternar entre el carnal y el espiritual, o sea, como se ve bien raro, ¿verdad? Pero decir como que Sí. un día como con todo y eso, y de repente como que, pues, por circunstancias, como vos decías, empezás a decaer un poco y entonces caes en lo carnal, pero después te volvés a levantar y volvés a ser espiritual. Así es la cuestión. Te lo voy a contestar con un versículo bíblico. Dice la Escritura en Romanos, si no estoy mal, dice que Pablo dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de pecado? ¿Por qué decía Pablo eso? Porque habían veces, dice, en ese mismo versículo dice, porque lo que quiero hacer de parte de Dios, no lo hago, sino que hago, dice, ¿qué? Lo que está en mi carne. Entonces, sí se puede, o sea, esa es la lucha. Eso es lo que no hemos entendido los cristianos, que a veces vamos a andar espirituales y que si nos descuidamos, de repente nuestra alma se va a engrandecer y de repente vamos a andar, por ejemplo, pitándole la vieja a la gente en la calle, por ejemplo. Y pastor, ¿vea? Y líder de alabanza y qué sé yo, ¿vea? Pongamos ahí el título que usted quiera. Entonces, sí se puede, Jairo, sí se puede. Hay días que nosotros andamos en victoria con el Señor, andamos espirituales, andamos conectados al Espíritu Santo y oímos la voz del Espíritu Santo y somos obedientes y aquí y allá. Ese debería de ser nuestro anhelo y el factor común, pero a veces andamos desanimados. ¿Por qué el salmista le hablaba a su alma? Porque a veces el misma alma se resiste. El alma de nosotros de no, esto no vale la pena, esto no va para ningún lado, no vale la pena ir a la iglesia, no vale la pena buscar de Dios, y nos desanimamos. Entonces ahí es donde nosotros como hombres espirituales podemos hablarle, igual que el salmista, decir, alma mía bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es, y le comenzamos a recordar las promesas de Dios. Entonces, sí vamos a andar a veces bastante naturales o bastante carnales o como le querrás decir, o bastante almáticos, que son sinónimos. Claro que vamos a andar a veces así, pero depende de nosotros. ¿Por qué yo me he enfocado en estos estudios? Porque de esa manera, al entender cómo la Biblia diagrama al hombre, nosotros vamos a ser capaces de discernir. Miren, yo a veces me he levantado con una tristeza que no quiero ni levantar los pies. Y a veces me he tenido que ir y orar y decirle, Señor, esto no es tuyo,
yo no sé qué me está pasando, alma mía, bendice al Señor, y comienzo a ministrar mi alma y de repente, ¡pum!, desaparece ese sentir y ya puedo yo tener un día productivo, buscar del Señor, andar conectado, etcétera, etcétera. A veces en mi carro, a veces yo voy en medio del tráfico, voy oyendo una alabanza, el escuchar una alabanza, alguna gente me pregunta, miren, ¿y es malo escuchar música secular? Yo les diría, perdonen, ¿y qué estamos alimentando más? Si usted me dice, ¿es pecado? No, no es pecado. La Biblia no habla de que sea pecado escuchar música. Pero ¿qué me está ministrando la música? Por ejemplo, la música, voy a hablar, perdone si le machuco los callos, pero ¿qué me ministra a mí la música de Los Ángeles Azules? Me recuerda cuando yo me las echaba, me recuerda aquel amor que tuve, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que tener cuidado. Mi intención de sacar estos estudios es precisamente que nosotros conozcamos bíblicamente cómo Dios nos ve, para que nosotros también sepamos en qué momento nosotros decir, hey, momento, eso no está normal. O sea, yo ando medio carnal hoy. Le hablé fuerte a mi esposa. Le pité la vieja al bucero que se me cruzó, qué sé yo, le contesté mal a la señorita que me atendió en tal lugar. Entonces, el Espíritu Santo va a comenzar a hacer ciertos cambios. Entonces, ahí es donde yo, si soy espiritual, voy a comenzar, sí, Señor, de plano, esto no está bien, Entonces, ahí yo voy avanzando. El problema de nosotros es que todo lo mistificamos. O una de dos, o nos vamos al extremo de místicos, entonces todo, el espíritu, el diablo, y le echamos la culpa al diablo, y es que el diablo tiene la culpa, el diablo, puro misticismo, o nos vamos al otro extremo que es el libertinaje. Y comenzaron, no, hombre, si Dios sabe que somos carne, hermano, no te preocupes, echástela, mira, vení, te voy a invitar yo y aquí y allá. Estoy nada más dando algunos ejemplos por darlo, pero no sé si te respondo, hermano, la pregunta. Bastante larga mi explicación, perdón. Sí, no, pero no, sí, todo bien. Lo que pasa es que quizás porque a veces uno cuando se habla de el hombre carnal o el hombre espiritual, o sea, se siente como que es como, te voy a poner un ejemplo porque es lo que se me vino a la mente, como ir a la universidad, ¿verdad? Que de repente vas a tercer año, cuarto año, quinto año, ¿verdad? Y obviamente en la universidad, si estás en quinto año, no te regresan al tercero solo porque sí, ¿verdad? A menos que se aplique el hecho de pasar, de que nunca, o sea, que dejaste la universidad en pausa y después porque te fue comiendo el nuevo CUM, entonces te empezaron a quitar materias y al final, el pensum, perdón, entonces al final ¿cómo se llama? Te terminaron quitando materias y regresaste a tercer año, pero obviamente estaba como medio complicado, pero quizás como viéndolo en niveles, pues, vean, no sé. Correcto. En el caso de la vida espiritual, Jairo, sí puedes perder, porque por ejemplo, se me venía a mí a la mente lo que decía Pablo, le decía a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, comenzaste en el espíritu y vas a terminar en la carne. Entonces, el perder mi vida espiritual puede ser en un momento de locura, puede ser en un momento, o sea, yo puedo retroceder en mi vida espiritual, claro que sí. Entonces, por eso es que me tengo que cuidar, porque es más fácil retroceder en mi vida espiritual que avanzar. Avanzar cuesta, claro que cuesta. Voy a terminemos ya el estudio porque ya son las 8 pasaditas. Quiero terminar animándoles. Dios no nos ha llamado a compararnos con nadie. O sea, yo no podría decir, yo soy menos espiritual o más espiritual que Abraham. Yo no puedo decir eso. Dios no me ha llamado a eso. Lo que sí Dios me ha llamado es que el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que como personas a veces podemos llegar a caer en la carnalidad. Claro que sí. Le fallamos al Señor y de repente nos volvemos un poco carnales. Pero Dios en su misericordia y como lo hemos estado viendo los domingos, en su gracia, Él siempre está ahí, siempre cree en nosotros y nos levanta y nuevamente y esto, lo otro. Lo importante es que tal vez con estos estudios es que entendamos que Dios sí tiene un plan. Y el plan de Dios es que avancemos y Él nos va a ayudar. Que no es fácil, claro que no es fácil, pero se puede. Entonces,
Entendamos que está el hombre natural, el hombre carnal que vimos hoy, y después está el hombre espiritual, que obviamente ahí vamos a hablar varios martes para ver cómo desarrollar el hombre. Algo bueno vendrá.